Hoy vamos a hablar de los capacitores, un componente muy utilizado en el área de la electrónica. Antes de decirte qué es un capacitor, quiero que veas el comportamiento de este circuito. El circuito que está aquí está formado por una fuente de alimentación, una resistencia, un LED y este dispositivo de acá. Si yo desconecto la fuente de alimentación, lo normal es que el LED se apague de inmediato. Sin embargo, quiero que veas lo que hace este dispositivo. Desconectamos la fuente de alimentación y vamos a ver que el LED queda encendido y se va atenuando muy lentamente. Aún el LED sigue encendido y va perdiendo su brillo a medida que pasa el tiempo. El dispositivo que ves acá es un capacitor. Este tiene la propiedad de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Es por eso que una vez desconectada la fuente, el LED queda encendido. Por último, quiero que veas lo siguiente. Desconectamos el LED, desconectamos el capacitor y quiero que veas cómo queda almacenada la carga en este dispositivo. Vamos a conectar directamente el LED al capacitor. Pudiste ver que el LED se encendió por un momento porque este capacitor tenía una carga almacenada. Como hemos visto, un capacitor es básicamente un dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico cuando se le aplica una diferencia de potencial. Existen varios tipos de capacitores. Tenemos los capacitores variables, tenemos los capacitores electrolíticos con diferentes tamaños y diferentes voltajes, tenemos los capacitores de poliéster, tenemos también los capacitores cerámicos, tenemos también los capacitores de poliestireno, tenemos también los capacitores de polipropileno, entre otros tipos de capacitores. De los capacitores que te he mencionado, es importante saber que los capacitores electrolíticos sí tienen polaridad, es decir, un polo negativo y un polo positivo. El resto de los capacitores que te he mencionado no tienen polaridad, es decir, es independiente de cómo lo conectes en tu circuito. La unidad de medida de la capacitancia es el faradio, y es la relación entre la carga y la diferencia de potencial. Básicamente, un capacitor está formado por dos placas paralelas, separadas por una distancia D de superficie A, y en el medio un material dieléctrico. La capacitancia depende de esos tres factores. A menor distancia, más capacitancia; a mayor área, más capacitancia; y dependiendo del material dieléctrico, más capacitancia. Es decir, más capacidad para almacenar energía. Internamente, básicamente, un capacitor está formado por esas dos placas paralelas que te he mencionado y el material dieléctrico. Por ejemplo, tenemos una placa conductora, encima tenemos el material dieléctrico, en este caso como ejemplo plástico, tenemos otra capa conductora y otra capa de material dieléctrico. Esto se enrolla y se introduce en un material como este, y es lo que conocemos como capacitor. Es muy importante que sepas que la capacitancia solamente depende de la geometría del capacitor. Es decir, no depende del voltaje aplicado, sino de su propia geometría. Imagínate un vaso, un recipiente como este, con cierta capacidad, por ejemplo, 1 litro. Esa capacidad sigue siendo constante independientemente de la cantidad de agua que le puedas echar al vaso. Independientemente de la presión con que eches el agua, la capacidad seguirá siendo de 1 litro. Por último, quiero que veas que debes respetar los valores establecidos por el fabricante. Por ejemplo, aquí tenemos un capacitor de 25 voltios a 2200 microfaradios. Quiero que veas qué pasa si excedemos ese valor recomendado por el fabricante. Aquí tenemos un capacitor diseñado para trabajar con 16 voltios. Es un capacitor como este, 16 voltios, 220 microfaradios. Sin embargo, le vamos a colocar 58 voltios para que veas qué pasa si se excede del valor nominal. 1, 2, 3. Podemos hacer un sencillo circuito oscilador aprovechándonos de la descarga y carga de un condensador, utilizando un relé, un LED y una resistencia. El tiempo de descarga de un capacitor está determinado por la constante RC, es decir, la multiplicación de la resistencia por la capacitancia.
Eso se le conoce como un tau, lo que significa que en un tau el capacitor ha perdido el 60% de su carga. Podemos ver que para aumentar el tiempo de descarga podemos aumentar la resistencia o aumentar la capacitancia. Si aumentamos la capacitancia agregando otro condensador, vamos a observar que el tiempo se hace más largo. Si agregamos otro capacitor, el tiempo será aún más largo. Puedes ver que el tiempo de oscilación ahora es más largo. También podemos aumentar la resistencia. Tenemos acá el potenciómetro. Y si aumentamos la resistencia, aumentamos también el tiempo de descarga. Estamos aumentando la resistencia y vemos que el tiempo del oscilador aumenta. Bajamos la resistencia y aumenta el tiempo de oscilación, es decir, el condensador se carga y descarga más rápido.